En este vídeo vamos a hablar sobre la recta tangente y la recta normal a una función definida por una expresión analítica en un punto dado. Vamos a empezar por definir la recta tangente y después la recta normal diciendo la ecuación cómo se calcula. Después veremos unos cuantos ejemplos. Se llama recta tangente de una función f de x en un punto x igual a la recta que toca a la gráfica de la función en el punto de coordenadas a f de a. La ecuación en modo punto pendiente es y menos f de a igual f' de a por x menos a. Como veis aquí, lo único que necesito es calcular cuánto vale f de a y cuánto vale f' de a. Recta normal. Se llama recta normal de una función f de x en un punto x igual a la recta que corta perpendicularmente a la gráfica de la función en el punto a f de a. La ecuación punto pendiente es y menos f de a igual a menos 1 partido de f' de a por x menos a. Como veis, solamente necesito lo mismo que para la recta tangente, pero con la diferencia de que en este caso la pendiente sería esta. ¿Y esto por qué es así? Pues es así porque sabemos que si dos rectas son perpendiculares, esto lo sabemos de la geometría, si dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes es menos 1. Por tanto, la pendiente de la recta normal, la que es perpendicular a la gráfica, pues es la que tiene pendiente menos 1 partido de f' de a. ¿Qué ocurre? Que si la derivada da 0, pues la recta normal va a tener pendiente infinita. Pero bueno, esos son casos extremos que puede que aparezcan, puede que no aparezcan, los analizaremos en un vídeo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Vamos a calcular la recta tangente normal de la función f de x igual a x cuadrado en el punto x igual a 1. Para calcular la recta tangente, pues necesito conocer cuánto vale f de 1 y cuánto vale f' de 1. Porque recordad que tanto el valor numérico de la función en un punto como la derivada de una función en un punto son números, son valores numéricos. F de 1 se obtiene sustituyendo la x por 1, 1 al cuadrado por 1. Y f' de 1 es 2. Esto está calculado en un ejercicio aquí dentro de la teoría. De todas formas, ahora veremos otros ejemplos y calcularemos la derivada. Bien, pues si la derivada vale 2, f de 1 vale 2, tengo todos los elementos necesarios, porque esto valdría 1 y esto valdría 2. Por tanto, la recta tangente es y menos 1, y menos f de a, igual a la pendiente que vale 2, que es la derivada, por x menos 1. ¿Veis? La pendiente por x menos 1. Esto lo podemos arreglar y lo dejamos en forma explícita, que es lo más normal que vamos a utilizar. Para la recta normal, pues son los mismos valores, pero tener en cuenta que la pendiente es menos 1 partido por la derivada. Entonces, y menos 1, como veis, esto es exactamente igual. La nueva pendiente es menos 1 medio por x menos 1. Esto lo trabajamos, lo operamos y llegamos a menos x medios más 3 medios. Podría escribirse menos x más 3 partido por 2, todo junto. Pero por distinguir que se vea lo que es el término independiente y la pendiente, pues lo separamos así. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Bien. En este caso vamos a calcular la recta tangente y la recta normal usando la definición de derivada. Bien, tenemos aquí el punto x igual a 3 para la función x cuadrado menos 4 y vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que tengo que calcular es, lo primero vamos a escribir la ecuación de recta tangente. La ecuación sería y menos f de 3 igual a f' de 3 por x menos 3. ¿Aquí qué es lo que me falta? Me falta esto y me falta esto. Pues vamos a calcularlos. ¿Cómo los calculamos? Pues f de 3 es muy sencillo. 3 al cuadrado menos 4. 3 al cuadrado son 9, menos 4 son 5. Ya tengo esto calculado. Vamos a ver la derivada. Como todavía no sabemos en teoría las reglas de derivación, tenemos que hacer el límite. Entonces decimos f' de 3 será el límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 partido por h. Entonces, esto sería, haciéndolo sobre la marcha, límite cuando h tiende a 0. F de 3 más h pues será 3 más h al cuadrado menos 4. Menos 5, que sería f de 3 partido por h. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues está claro que si sustituimos, nos dará un 0 partido por 0. Por tanto, lo que tenemos que hacer es desarrollar el cuadrado y veremos que ahí se nos van a ir algunas cosas. Bien, pues esto sería igual límite cuando h tiende a 0 de debajo es una h y arriba 3 al cuadrado 9 más h al cuadrado más 2 por 3 6h y 5 y 4 suman 9, o sea menos 9. De aquí, si os dais cuenta, los 9 se pueden ir.
pues los dos 9 los quito, esto me queda el límite cuando h tiende a 0, ahora saco factor común una h, y si os dais cuenta, en este caso también se puede ir la h, pero dividiendo, ¿vale? Cancelamos dividiendo, antes cancelábamos restando, ahora cancelamos dividiendo. Luego esto es el límite cuando h tiende a 0 de h más 6, y esto da 6. Por tanto, f' de 3 vale 6. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente, quiere decir que en la recta yo sustituyo y menos f de 3, es decir, y menos 5 es la derivada que es 6 por x menos 3. Y esta sería la ecuación punto pendiente de la recta tangente. Entonces de aquí, y menos 5 serían 6x menos 18, y ya pasando multiplicando, lo hacemos de golpe, 6x, el 5 pasa sumando, pues menos 13. Esta sería la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto x igual a 3. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Si representamos la función, pues sería x cuadrado menos 4, que sería este dibujo que vemos aquí. Entonces, el punto 3,5 pues sería este, que veis ahí que aparece en azul. Y si ahora representamos la recta tangente, igual a 6x menos 3, pues tenemos lo siguiente. Como podéis observar, pues la gráfica de la función y la recta son tangentes. ¿Y dónde está la tangencia? Pues en el punto A, como bien hemos calculado. Es decir, hemos encontrado un procedimiento para calcular rectas tangentes. Vamos a ver ahora cómo se calcula la recta normal. Bien, para la recta normal lo que tenemos es lo siguiente. Y menos f de 3 será menos 1 partido f' de 3 por x menos 3. Entonces sería y menos 5 es igual a menos 1 partido por 6 por x menos 3. Y esto de aquí lo que os tengo es que y menos 5 es menos 1/6 de x menos 3/6, bueno, más 3/6, es decir, 1/2. El 5 lo pasamos al otro lado y lo que obtenemos es y igual menos 1/6 de x más 5 serían 10 medios, pues 11 medios. Y esta sería la ecuación de la recta normal. Y con esto tenemos calculada la ecuación de la recta tangente y la recta normal. ¿Cuál sería la situación? La situación sería la siguiente. Yo tendría la función x cuadrado menos 4, el punto que sigue estando ahí, como podéis ver. Y si dibujamos la recta normal, pues como estáis observando, es una recta que corta la función y lo hace de forma perpendicular en el punto. Es decir, esta recta corta de forma perpendicular en el punto A la gráfica de la función. Y si dibujamos también la recta tangente, que la tenemos de antes, pues podemos observar que se nos forma aquí un ángulo de 90 grados entre las dos rectas.